Pues creo que el examen era, eh, perdón, así, acá tenías números, 4 3 4 3 y acá la frecuencia, ¿no? O el cantidad de elementos diferentes. Sí, ¿no? Ahí, en la última columna. Algo así. Sí, ¿no? O sea, esto por cada fila. Por ejemplo, si varios uno, acá hay un 1, cantidad de elementos diferentes. Ya esa era la uno. Y la otra era, acá puros ceros. Apenas voy a buscar mejor la imagen. Ah, sí, claro, perfecto. Ya está. Más sencillo. Bueno, no sé si van bien. La cosa era segmentar por pares e impares la triangular. Básicamente, todos lo que son pares, primero, ordenar de menor. A ver, era ordenar de menor a mayor, 4 4. Sí, era de menor a mayor los pares y de menor a mayor los impares. Ya eso, básicamente. Empecemos por esto. Acá si se dan cuenta, lo único que necesitan es hacer una función que por cada columna, por ejemplo, esta es una columna, me dice cuántos elementos diferentes tiene. Entonces ya con esa función solamente anotan el número debajo. Entonces esta matriz, ya es un sub que se llamaba frecuencia, no, elementos diferentes. Ya, eso era. Por cada columna, ya. Mm, ya, lo primero que tenía que hacer, acá tienen una matriz de n por m, ¿no? Y tienen que añadirle una fila más, si se dan cuenta, para la frecuencia. Entonces acá dicen que la cantidad de columnas, cantidad cc, aumenta ya. Eso es lo primero. Porque tienen que añadir, perdón, cantidad de filas. Cantidad de filas aumenta. Una fila, ¿no? O sea, le añaden esta extra. Después, tienen que preguntar para cada columna. Esta es columna uno, columna 2, columna 3, columna 4. ¿Cuántos elementos repetidos entran? Entonces hacen un for. Y igual a 1 hasta cantidad de columnas. Y lo que me interesa es llenar esa última fila, la fila de acá, en cada columna, con los elementos diferentes, ¿no? Entonces, digo que la matriz sub, ahora, ¿qué fila va a estar? Va a estar en la fila de cantidad de filas, o sea, en lo máximo. ¿Y en qué columna? En la columna I, fila de columna. Va a ser igual a, ahora la función, ¿no? Public, private, función, cantidad, elementos diferentes por columna. Y ahí acá le pasan la columna, ¿ya? Básicamente. Entonces, fila siempre sabe que es I y columna es J. Entonces acá tengo I, que es fila, y bueno, en este caso columna, ¿no? Columna. Así que le voy a poner J porque no se confunde. Ya.
Esto va a recorrer las columnas. ¿Ya? J, la columna. Acá le dicen cantidad de elementos diferentes de columnas. Y listo. Y acá le pasan J. Ya. Ahora, para hacer la función o para saber cuántos elementos diferentes hay en cada columna, podemos hacerlo de esta manera. Ya hay varias maneras de hacerlo. Si se dan cuenta, acá empezamos, voy a poner la posición. Esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Esta es la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. ¿Ya? Ahí, fila 1, fila 2, fila 3, por último fila 4. Y esto lo voy a seccionar por... Lo que me interesa es que ya tengo el elemento J, ¿ya? Por ejemplo, la fila 1 va a ser J. Fila 1, 2, 3, 4, perdón, la columna, ¿no? J ya la tengo. Ya voy a trabajar con una columna J, o sea, estática. Acá. Entonces, esto va a ser J. Ahora, lo que tengo que hacer, básicamente, hay dos formas. La primera forma es ordenar. Quiere decir, pongo el 3, acá, 3, 3, 4, 4. Ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, no importa. Y por cada elemento, preguntar, acá por ejemplo, pregunto, ¿el elemento siguiente es diferente del actual? Sí, perdón, no es diferente, ya no cuenta entonces. El elemento siguiente, ¿es diferente? Sí, acá es diferente, ¿no? El 3 es diferente del 4, entonces va a anotar más 1. Acá, ¿este es diferente? No, entonces no anota. Entonces, ¿cuál es su frecuencia? La frecuencia siempre al iniciar va a ser 1 ya. 1 más esta frecuencia, ya tengo la frecuencia final. ¿Ya? Y ya terminé el ejercicio. Esa es una manera de hacerlo. Primero ordenar y después, por así decirlo, simplemente contar. Ahora, otra manera de hacerlo es preguntar. Por ejemplo, preguntar por el siguiente. Tengo el 4. Desde la posición que estoy actualmente hacia abajo, ¿existe un 4? Sí, existe un 4, entonces no hago nada. Ahora estoy en la posición 2. Desde la posición 2, ¿existe un 3 debajo? Sí, existe un 3 ahí, entonces no hago nada. Ahora, desde la posición 3 hacia abajo, ¿existe un 4? No, no existe un 4, entonces cuento más 1. Ya, paso a la siguiente. Desde la posición 4 hacia abajo, ¿existe un 3? No, no existe un 3, entonces cuento más 1. Y ahí tengo mi 2. Entonces ya le mostré las dos formas posibles que yo me imagino. Hay más formas, ¿no? Pero dos maneras le mostré para hacerlo. No sé, ¿me entendieron bien las dos formas, no? Ya entonces, básicamente para cada iteración, para cada fila, tengo que hacer un for acá. Y igual a 1 hasta la cantidad de filas, ¿no? Perdón, claro, cantidad de filas. Pero tomando en cuenta que acá le estoy añadiendo cantidad de filas, y entonces cantidad de filas menos 1. Porque acá, repito, acá le estoy añadiendo una fila extra. Entonces por eso le estoy quitando acá. Porque no me interesa contar con este más. O sea, no me interesa este 5, esta posición. Por eso le digo menos 1. ¿Ya? Esa es la aclaración. ¿Ya? O si no, pueden hacer esto, aumentarle después. Y acá cantidad de fila más 1 pueden hacer. Pero para no chuparlo, simplemente acá le quito menos 1. ¿Ya? Ya, y tengo que preguntar ahora, em, puedo hacer una función o puedo hacerlo acá mismo, pero ya saben, siempre les digo que hacer una función es mucho más sencillo. Acá voy a hacer un contador, ¿no? C en base igual a 0. Y acá return. C. Voy a hacer una función booleana, una función privada. Existe elemento desde posición
Posición, como es fila por fila, posición I ya. Entonces, I así íntegro. Listo. I es fila, quiere decir desde la posición I, y ya saben que I representa la fila, hacia abajo, desde I hacia abajo, ¿no? ¿Saben qué? Para que esto funcione para los demás, voy a hacer esto. Acá, más uno. Y ya lo aumento, lo voy a dejar en comentario. Acá, aumento la fila más para agregar la cantidad de elementos diferentes. Ya, eso. Acá lo aumento y acá lo pongo en más uno. Ya para manejarlo normal acá. Ya quedó. Ya. Acá hago igual un recorrido por I, pero en vez de que sea I, si quieren inicial, ¿ya? Acá I inicial. Esta cantidad. Acá va a empezar, no va a empezar desde, por ejemplo acá, va a empezar desde 1 hacia abajo, ¿no? Este va a empezar desde 2 hacia abajo. Quiere decir que va a haber un valor inicial con el que va a comparar. Por ejemplo, acá va a empezar desde, en realidad, estamos en el 1, ¿no? Si se dan cuenta, estamos en 1. Pero voy a borrar esto. Acá. Acá estoy en la posición 1, que es la primera posición, ¿ya? Y si yo pregunto, empiezo a comparar desde acá, voy a comparar qué número, el 4. La función le manda un 4. Y le voy a preguntar si existe un 4. Si yo empiezo desde acá y comparo con el primer elemento, pues obviamente va a existir, ¿no? Porque son iguales. Entonces siempre voy a empezar desde la posición más 1, o sea, desde 2. Entonces acá el 4 lo va a comparar con el 3 y luego lo va a comparar con el 4. Entonces, desde la posición, desde posición I, pero es exclusivo, o sea, más 1. ¿Ya? Y acá si la posición, y perdón, acá también le tengo que mandar I inicial y J, ¿ya? O sea, una posición J. Existe elemento en columna, ¿ya? Columna, porque le estoy mandando desde una columna. No quiero de toda la matriz, simplemente de una columna. Entonces acá, ¿cuál va a ser la fila? Y la columna J. Bueno, si existe elemento, o sea, si este elemento es igual a, perdón, existe elemento y inicial y tengo que pasarle el elemento, porque ¿no? El IJ y el elemento. Si esto es igual al elemento, entonces vamos a retornar acá true, si existe. En caso contrario, retorna falso. ¿Ya? Esta es una manera, también pueden hacerlo en respuesta. Digo falso. Respuesta es igual a true. Ya, a cualquiera de las dos maneras es válida. Y acá retornan las respuestas. Ya, entonces este es para el existe el elemento en columna desde posición I. Y acá lo único que hago es decir, sí, existe elemento en columna desde posición I. ¿Qué le paso? La posición I, le paso la J, y le paso el elemento, y el elemento es la posición actual. M sub I, J. Y listo. Si existe, C es igual a C más 1. Y este C, a ver, sí, ya está bien. Está bien. Y ahora ya está todo, pues, ¿no? Ya está la función cantidad de elementos diferentes por columna. Existe elemento en columna desde posición I. Y acá voy a tener ya en cada posición el elemento diferente. Y listo. Así que, bueno. Mm, ya.
elementos diferentes por columna. M1 punto elementos diferentes por columna. Eso no es un procedimiento, solamente lo llamo. Ya, eso es. Pero, ya. Voy a poner los mismos elementos, 1, 2, 3, 4 por 4. 4, 1, 1, 2, 3, perdón, 3, 4. Ya. Voy a hacer un cargar y un descargar en el string read y ahí está. Ya está descargado. Ahora hago elementos diferentes y hago un descargar. A ver, dos. 1, 2, 3, 4. Ya acá hay algo malo. Vamos a ver qué es. 1, 3, 4. Ah, ya, acá me he equivocado. Tengo que preguntar yo. Si no existe, esto era al contrario, si no existe, ¿no? Porque acá le estoy poniendo si existe el elemento, entonces lo cuento, lo que es al revés, ¿no? Si no existe, es que cuenta. O sea, al revés lo hice, pero cuenta. Era un not. Era, para que les explique. Acá dijimos que si no existía un elemento, por ejemplo, acá el 4 existe, entonces no va nada. Acá el 3 existe, entonces no va nada. Acá el 4 existe, el 4 debajo de este 4 ¿existe algún otro 4? No, entonces cuento más uno, ¿no? Lo mismo, este 3 debajo de este 3 ¿existe algo? No, entonces cuento más uno. Y en esto habíamos quedado. Entonces por eso era el not. Es importante que not. Ya. Ya, hay elementos diferentes por columna. Y si se dan cuenta, acá tengo dos elementos diferentes, cuatro elementos diferentes, un elemento diferente y tres. Ya entonces, básicamente eso es la primera. Ya le mostré que hay dos formas de hacerlo, ¿no? Ustedes, o hasta tres formas, cuatro formas, pero yo he visto esas dos formas fáciles, que ahí es resolverlo. Si se dan cuenta, todo lo hago en puras funciones, ¿ya? Divido el problema en funciones pequeñitas, paso a paso. No necesariamente tengo que hacerlo todo de golpe. Ya si hacen ustedes todo o intentan hacer todo de golpe, se van a chipar, se van a confundir. Entonces hagan paso por paso y nombren las funciones entendibles. O sea, no importa que sea larguísimo el nombre, no interesa. Lo que interesa es que sea entendible. ¿Para qué sirve cada función? ¿Ya? Lo he explicado lento, así que me han entendido. Hola. Todo bien. Yo lo Ya. estaba haciendo con frecuencia y creo que yo misma me compliqué. Claro, frecuencia sí, no. Por frecuencia es más complicado. No era necesario. Sería lo contrario de la frecuencia, ¿no? Es elementos diferentes. Como le digo, la forma sencilla, si quieren verlo, es ordenar y comparar elementos diferentes. No, porque el problema acá realmente es que yo no puedo hacer una comparación. Este es diferente a este, sí, este es diferente a este, este es diferente a este, no, porque están desordenados, ¿no? Entonces, si estuvieran ordenados ya sería diferente. No sé quién más iba a entrar acá. Eh, ¿Quién? ¿Conocen a Jenny Michelle Solís Herrera? Sí, bien. Ah, ya.
Ya, entonces, ya. Esa es la uno, ¿ya? Ahora, la 2, segmentar en pares e impares la triangular. Ya tengo una triangular, no sé si pueden ver bien acá. Debajo de la triangular, 1, 2, 3, 4, 5. Ya todo lo que está debajo de la triangular, no sé si pueden ver bien. Supongo que sí, ¿no? Ya. Básicamente, ya está la uno. Ahora, es una función pública, es un procedimiento. Segmentar en pares e impares la triangular. Triangular inferior o secundario. No, ¿cuál era? Triangular inferior secundario. Segmentar. Ya. Ahora, tienen que darse. Voy a poner ok, se lo voy a hacer más fácil de explicar. Digamos que tengo una 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya esta es la matriz. Ya. Ya, acá tengo puro cero. 0, 0, 0, 0. Y la idea es que acá 3, 2, 4, 5. 4, 1, 3, 4, 7, 5. Ya. Los elementos que están debajo de la triangular, o sea, esto lo voy a anotar, son los que ustedes tienen que ordenar de menor a mayor. Digo, de pares en pares, ¿ya? Y esos pares en pares tienen que estar ordenados. Entonces, primer paso, tengo que recorrer, em, no importa el sentido, ¿ya? Pero el sentido me dice que, bueno, sí importa, ¿no? Me dice que sea de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿ya? O sea, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿ya? Si se dan cuenta, ya está yendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Acá, de arriba hacia abajo y luego de izquierda a derecha. Ese es el orden. Entonces, si voy de arriba hacia abajo, es desde 1 hacia la cantidad de filas, ya primero. Y si voy de izquierda a derecha, es desde 1 hacia la cantidad de columnas. O sea, el orden es normal. Voy a recorrer, a ver, ya, primero hacia columnas y luego hacia filas, al revés. Entonces hago un for y igual a 1 hacia la cantidad de filas, for j igual a 1 hacia la cantidad de columnas. Ya, esto es lo normal, lo que normalmente vemos, ¿no? Esto es hacia la cantidad de columnas. Esto, ¿no? Ya, yo voy a hacer lo mismo, pero al revés. Voy a intercambiar J y J ya sabemos que es para columnas y I es para fila. Ya. ¿Por qué? Porque quiero que vaya de arriba hacia abajo. Que para que vaya de arriba hacia abajo, la interna tiene que recorrer fila por fila, ¿no? Por ejemplo, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Ya eso es de arriba hacia abajo. Luego pasa a la siguiente columna, que ya es el for externo, que sería este. ¿Sí? Y como entre columna y columna está yendo de izquierda hacia derecha, ya, entre columna y columna de izquierda a derecha,
eh, empiezo desde uno hasta la cantidad de columnas. Desde uno hasta la cantidad de columnas. Desde uno hasta la cantidad de filas. Ok. Ahora, otra cosa. Veamos este elemento, ¿ya? Este elemento. El elemento 3, ¿cuánto vale I en este elemento? Vale 5. ¿Y J cuánto vale? Ya, más fácil. En todos estos elementos, ahora lo voy a poner con color rojo. Acá, ¿cuánto vale I? ¿Cuánto vale J? En el primer, acá I vale 5, J vale 1. Acá I vale 4, J, que es la columna, vale 2, ¿no? Acá I vale 3, J vale 3. Acá I vale 2, J vale 4. Acá I vale 1, J vale 5. Este era un 4, ¿no? Era 2,4. ¿no? Entonces, ven esa peculiaridad, ¿no? Entonces tenemos una descendente y otra ascendente. Ahora, en este elemento, busquemos un elemento cualquiera, ¿ya? Que sea, por ejemplo, este 3. Este 3. ¿Cuánto vale I? Acá, en este 3, vale 5. ¿Cuánto vale J? Vale 2. ¿Ya? Busquemos este elemento, el 4, el que está en blanco. ¿Ya? ¿Cuánto vale I? 4. ¿Cuánto vale J? Vale 1. Listo. Ahora, en este elemento, a ver cómo lo podemos hacer. Para que sea más sencillo para ustedes. Ya. Por ejemplo, en este elemento 5, el primer elemento, debajo de este, o sea, debajo de este 1, perdón, debajo de este 5 no hay nada, ¿no? No hay ningún elemento. Ahora, debajo de este 4, ¿cuál es el elemento extra que hay? Es el 3, ¿no? Acá hay un elemento. Acá, ¿cuántos elementos hay debajo de este 3? Hay 2 elementos. ¿Ya? Para que se entienda. Acá hay 0, 1, 2. Acá, debajo de este, ¿cuántos elementos hay? 3. Debajo de este 5, ¿cuántos elementos hay? Hay 4. Ya. Ahora, a la izquierda, perdón, a la derecha de este elemento de la columna 1, ¿cuántos hay? Hay 4. A la derecha de este, ¿cuántos hay? Hay 3, ¿no? 3, 2, 1 y 0. Ahora, hay que hallar una relación en esto. ¿Se dan cuenta? Eh, Acá la pregunta sería esta, ¿ya? Si I, el elemento que quiero que tenga I, ¿no? Perdón, acá. Digamos que estoy en el for haciendo el recorrido de arriba hacia abajo. Estoy en el 5 y la columna 1, ¿ya? A ver, digamos que estoy acá. Ya, digamos que estoy acá, parado. Yo estoy parado aquí. ¿Cómo sé que no debo tomar este elemento? El elemento 1,1. A ver, el elemento 1,1, ¿cómo sé que no debo tomarlo? O no debo considerarlo o tomarlo en cuenta. ¿Alguna idea? Si la columna es 1, a ver, si la columna es 1, la columna es 1, la fila, ¿cuánto va a ser? Va a ser 5, ¿no? O sea,
para que sea la triangular secundaria, si la columna, esto va a ser siempre ya, la columna vale 1, la, la fila vale 5. Y entonces tengo que preguntarle, si este valor de i actual, ya, si es mayor que mi fila de la triangular, mayor que 5, ¿ya? Y ese 5 vale decir, a ver, para que me entiendan. A ver, primero, tengo una triangular. A ver, que necesito que me respondas, si no, de verdad que no sé si me están entendiendo. Este, tengo la triangular, ¿ya? Y sé dónde está exactamente. Y sé que todo lo que está debajo de esto, en cada posición, pertenece a la triangular, ¿ya? Y también lo que pertenece, lo que está a la derecha de la posición de la triangular, sé que, sé que pertenece, ¿no? Ahora, en este caso, y digamos que estoy parado acá, repito. Yo estoy en esta posición actualmente. ¿Cómo sé que esto pertenece o no pertenece a, a esta triangular de acá? Veamos. Si estoy parado en la fila, perdón, en la columna, porque esto lo podemos ver por columna, por fila, no hay problema, ¿no? Podemos sacar una relación. Em, ¿Cómo sé que pertenece? Ahora, primero, antes que nada, mm, ujú, está bien. ¿Cómo podría ser? Porque son ceros. No, esto puede ser A la cualquier valor, izquierda. puede ser un 5 por ejemplo, Ya. pero no está en esta posición debajo de esta que es la triangular. Ahora, ¿cómo yo sé que es la triangular? Primero veamos la triangular, ¿ya? En la triangular, la idea es que si estoy en la fila 5, la columna sea, vamos a hacer con fórmula, ya, fila 5. Acá le voy a hacer una formulita, ¿ya? Fila 5. Para sacar ese 1, ¿cómo podría sacarlo? Ya, estoy en la fila 5 y acá, coma. ¿Cuál es la cantidad de columnas que tiene esto? 5, ¿no? Ya, bueno, estoy en 5 menos la cantidad de columnas que tiene es 5 menos 1, ¿ya? Acá. Entonces acá coincide. 5, estoy en la fila 5. Acá, y para saber las columnas, ¿ya? Yo tengo acá. Cantidad de columnas que tiene, 5. Menos 1, me sale 5,4. ¿Ya? Digamos que estoy parado en la 1. 1, coma. ¿Dónde estoy parado? Estoy parado en, perdón, en la 1. Luego sería cantidad de columnas que tiene, menos 1. Vamos a ponerle más la fila en la que estoy parado. Entonces, para 1, tengo que estar parado en 5. Hay como una relación, si se dan cuenta. Creo que la fórmula no sería esta. La fórmula sería el valor, el que estoy parado, perdón, la cantidad de columnas, menos 1, más la columna actual, que en realidad es lo mismo. Y acá me sale 5 menos 1, a ver, no es necesario menos 1, simplemente menos 5, no retengo. Sí, está bien, más 1, más 1 menos 1, ya, esta creo que es la relación, ya está bien. Em, Cantidad de columnas, 5. Acá sí se dan cuenta. Si yo estoy en la fila 5
para sacar este 4, tengo que sacar la cantidad de columnas que tengo es 5, ¿no? Más 1 siempre es el más 1, menos la fila en la que estoy parado, ¿cuál es? Es la 5. Entonces me sale el 5,4, que es este valor. Si estoy parado yo en la fila 5, me tiene que salir este 4, vale decir esta relación. Acá, si estoy parado en la fila 1, ¿cuál es la cantidad de columnas? 5, más 1, que es la fórmula, menos en qué columna estoy parado, perdón, en qué fila, 1. Entonces me sale 1,5. Entonces coincide con estos valores, ¿no? Coincide con estos valores. Entonces, esta es la fórmula, ya, la fórmula genérica, que vamos a decir I, coma, eh, sería acá cantidad de columnas que tiene, más 1, menos I. Ya, ese es el valor para saber la triangular inferior. Ahora, todo lo que esté debajo de esto pertenece a la triangular inferior. O sea, todo lo que esté debajo de I, acá, y además esté a la derecha de esto. O sea, en realidad el valor que interesa acá es este, ¿ya? Por ejemplo, si estoy parado en este valor, en la fila 1, me va a decir, ¿cuál va a ser su columna de la triangular? Va a ser esta, va a ser 5, ¿no? Si estoy parado en 1, en I, como me dice, estoy parado en 1. ¿Después de qué número es la triangular? Después del 5, ¿no? ¿Y después del 5 qué hay? Nada. Ahora, si estoy parado